Durante toda la crisis del coronavirus, hemos oído un concepto repetido por instituciones, políticos, responsables sanitarios, medios de comunicación, a todas horas. Distancia social. Nos dicen que lo más seguro para protegernos del contagio es mantener una distancia de entre 1,5 metros y 2 metros con las personas que nos rodean. ¿Pero por qué no lo llaman distancia física en lugar de distancia social? Erving Goffman fue un sociólogo cuya aportación sobre el interaccionismo simbólico se estudia aún hoy. A lo largo de las décadas de los 50, los 60 y los 70, se especializó en el estudio de lo que él llamó instituciones totales. Cárceles, campos de concentración, conventos, asilos, internados para enfermos mentales. Una institución total es un edificio donde los individuos permanecen encerrados, unas veces voluntariamente como en los conventos y otras veces contra su voluntad como en las cárceles. Lugares donde los internos pasan un periodo considerable de sus vidas aislados del resto de la sociedad. Tienen una rutina y unas normas gestionadas por una autoridad a las cuales son ajenos y comparten en el mismo lugar acciones que para el resto de la gente transcurren en sitios distintos como trabajar, comer, descansar o relacionarse con otras personas. Y donde todas las actividades de la vida cotidiana están reguladas por un programa estricto que les viene impuesto jerárquicamente, de tal manera que cumpla con los objetivos propios de la institución. Si bien es probablemente exagerado comparar las primeras etapas del confinamiento en las que la salida del domicilio solo podía hacerse bajo criterios estrictamente tasados y ante la amenaza constante de la vigilancia policial y vecinal con las instituciones totales, no resulta del todo descabellado señalar algunas similitudes. Para empezar, el hecho de no poder transitar por las vías públicas, no poder salir de casa si no es por motivos justificados que encajen en una lista previamente descrita por las autoridades. El hecho de que el trabajo, mediante el teletrabajo, la relación con la familia, los deberes de las criaturas, el estudio de los adultos, el ocio, la alimentación, el descanso, todas estas actividades que tuvieran lugar en el mismo sitio y bajo el mismo techo durante un periodo de tiempo indeterminado. Las recomendaciones de coach, psicólogos y expertos de todo tipo de que mantengamos una rutina y unos horarios. La vigilancia constante del vecindario, constituido como autoridad informal, y la presencia de los controles policiales como autoridad formal, como los medios de comunicación se han encargado de recordarnos constantemente. Las nuevas normas impuestas por el mando único con el fin de lograr el objetivo de frenar la pandemia. Unas normas que hemos tenido que aprender rápidamente. Y finalmente, la nueva normalidad. Son aspectos que, salvando las distancias, podrían hasta cierto punto hacer equiparable la situación de confinamiento con las instituciones totales. En su libro Internados, Goffman diferencia entre los internos de las instituciones totales, sujetos a unas normas pautadas, y quienes administran esas normas y se encargan de hacerlas cumplir, personas que se marchan a sus casas al finalizar su jornada laboral y que no están sometidas al régimen disciplinario de la institución total. En ese mismo libro, publicado por primera vez en 1970, Erving Goffman hace referencia al concepto de distanciamiento social, necesario para quienes administran las normas en las instituciones totales, las normas que los internos deben cumplir. Es un concepto que hace referencia al necesario distanciamiento emocional que tienen que tener los guardianes de la institución con respecto a los internos, porque son los guardianes quienes tienen que ejercer la violencia en no pocas ocasiones, y si el personal llegara a desarrollar simpatía o incluso cariño hacia los internos, les dificultaría la labor de aplicar castigos duros ante el incumplimiento de alguna norma. Si tienen que infligir un trato duro a un interno indisciplinado, el personal compasivo sufrirá, y de ahí que se les recomiende mantener el distanciamiento social. Por eso, a lo largo de esta crisis social derivada de la pandemia por coronavirus, hemos oído hablar de distanciamiento social y no de mantener una distancia física. La distancia social se asocia con sociedades deshumanizadas, carentes de empatía, y las sociedades donde falla la cohesión social son sociedades mucho más fáciles de controlar.